Buenos días, bienvenidos al Congreso de Cultura y Participación Comunitaria. Les vamos a presentar en este primer fragmento del Conversatorio 2 el tema Legislaciones y Políticas Culturales de Base Comunitaria. En unos momentos, en cuanto nos confirmen, se va a conectar Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura argentino, Alexandre Santini, presidente de Fundación de Casa de Ruy Barbosa, Hugo Cortés, director de Cultura y Asuntos Locales de Bogotá, Luisa Velázquez, coordinadora de Cultura Comunitaria de la Dirección de Cultura Guadalajara, y estará moderando Carla Marlene Ortega Sánchez de UDG Virtual. Démosle la bienvenida a nuestros participantes y nos vamos a conectar entonces con Federico Prieto. No sé si ya está en línea. Demos un minuto. Bienvenidos a este conversatorio en el que tendremos la oportunidad de dialogar sobre este tema tan importante de las legislaciones y políticas culturales de base comunitaria. En esta mañana, bueno, pues vamos a concentrar 4 experiencias distintas de políticas culturales participativas en América Latina, que van a ir contando desde lo nacional, desde que pasa en los territorios nacionales hasta llegar a la ubicación donde se gesta la política de base comunitaria en los territorios locales, pretendiendo evidenciar estas múltiples formas de participación, la parte de la democracia, que son parte también de las buenas prácticas de los contextos latinoamericanos, y debatiremos aquí un poco con nuestros panelistas sobre estas áreas de oportunidad, los avances, retos y desafíos que nos faltan por afrontar en el futuro. En este sentido, bueno, pues quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Les comento un poquito la dinámica del conversatorio. Tendrán aproximadamente entre 10 y 13 minutos para participar cada uno de ustedes. Voy a empezar a leer sus reseñas curriculares para poder darles la bienvenida. Federico Prieto, es secretario de Gestión Cultural del Ministro de Cultura Argentina, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, vicepresidente de Ibercultura Viva, entrerriano egresado en Gestión Cultural de UNER, fotógrafo, promotor de la cultura viva comunitaria. También es docente y ha participado en varios proyectos autogestivos de diálogos entre procesos culturales, territorio y comunidad. Hugo Cortés es politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Universidad Javeriana. Cuenta con estudios de maestría en Desarrollo Humano en Flaxo y Gestión Cultural en la Universidad Audina Simón Bolívar. Ha sido coordinador del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio de Bogotá y del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural. En el Ministerio de Cultura fue coautor del Diagnóstico Cultural de Colombia hacia una construcción del Índice de Desarrollo Cultural del Banco Nacional de Experiencias Significativas en Gestión Cultural del Balance, Retos y Perspectivas del Sistema Nacional de Cultura y del Libro Sonoro de las Casas de la Cultura. Coordinador en la formulación del Plan Decenal de Cultura Bogotá 2012-2021 y la formulación del Plan Maestro de Cultura de Santa Marta 2017-2027. Más recientemente coordinó la formulación de los planes estratégicos culturales en patrimonio cultural, arte en el espacio público, formación artística y cultural
infraestructura cultural y ciudad creativa de la música y de la formulación de la política pública de cultura de Tunja 2022-2032. Alexandre Santini es presidente de la Fundación Casa de Ruy Barbosa. En Brasil, presidente de la Fundación Casa Ruy de Barbosa, gestor cultural, investigador, escritor, graduado en artes escénicas y maestro en cultura y territorio. Fue director de Ciudadanía y Diversidad Cultural en el MINC y secretario de Cultura de la Municipalidad de Niterói. Es uno de los formuladores de las leyes Aldir Blanc I, fundador y docente de la Escuela de Políticas Culturales, autor del libro Cultura Viva Comunitaria, Políticas Culturales en Brasil y en América Latina, y profesor invitado de los programas de posgrado de Flaxo Argentina y de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Luisa Velázquez es coordinadora de Cultura Comunitaria de la Dirección de Cultura de Guadalajara, gestora cultural comunitaria, licenciada en Artes Escénicas, especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM y maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por la UDG. Fue presidenta y fundadora de la Asociación Civil Tanaj Cocay AC, responsable del diseño e implementación del programa Zapopan Comunitaria, actualmente responsable de la coordinación de cultura comunitaria en la Dirección de Cultura de Guadalajara y representante de la ciudad ante la Red de Ciudades y Gobiernos Locales de Ibercultura Viva. Bienvenidos sean todos ustedes. Bien, en este orden de ideas, pues vamos a empezar aquí nuestro conversatorio, empezando con algunas preguntas guías. Empezaremos con la participación de Federico Prieto, para que nos cuente qué es esto de las políticas culturales de base comunitaria, qué características son las que se presentan y se representan en el territorio en donde se están gestando, cómo se ha hecho esta parte de la política cultural de base comunitaria y que nos platique algunas experiencias que lo ejemplifiquen. Bienvenido. Bien, en lo que nos podemos conectar con Federico Prieto, le vamos a pedir aquí a nuestro experto en políticas culturales y participación ciudadana, Hugo Cortés, que nos hable un poco también de su experiencia en esta parte de la gestión de políticas culturales de base comunitaria. Bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas. Pues muchísimas gracias primero por la invitación a participar en este evento tan maravilloso que pues reúne 4 países, varias ciudades y que nos ayuda a compartir la energía, que es lo más importante, y las iniciativas, los saberes, de tal manera que más allá de competencias regionales, genere hermandades regionales, es decir, que lo que hayamos avanzado o lo que hayamos experimentado en ciertas ciudades sirva de referente en otras, no para repetir, sino para aprender y ahorrar tiempo, que es
parte de lo que les voy a hablar ahora, y es de la importancia de la gestión del tiempo en las nuevas políticas culturales. No sé si está la presentación. Bueno, mientras está la presentación, arranco por decirles que en las nuevas políticas culturales de hoy en día, después de varios años de trabajo, de experimentación en la ciudad de Bogotá, que es de la que yo vengo a hablarles como persona que ha trabajado varios años en el tema de las políticas culturales, hemos intentado trascender bueno, primero construir un discurso coherente, pertinente, asociado al papel de la cultura en algo que de aquí en adelante voy a empezar a trabajar y que me generó la reflexión ayer con la presentación de Celio y de Flor de Argentina, y es la vida sostenible. Y creo que de aquí en adelante voy a empezar a construir ese enfoque que ya no hable de desarrollo, sino de vida. Y en ese sentido, la vida sostenible de la que hoy podemos hablar es un punto fundamental en este recorrido que, como digo, comenzamos primero posicionando la cultura, posicionándolo en el marco institucional, eh, en el marco interdisciplinario e intersectorial de la ciudad. ¿Eso qué significó? Pues que tenemos hoy en día 7 entidades de cultura. Creo que somos la única ciudad de América Latina que cuenta con 7 entidades de cultura, cada una especializada en un tema. La Secretaría de Cultura, que es la que orienta las políticas, el Instituto de las Artes, el Instituto de Patrimonio Cultural, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto de Recreación y Deporte, que es nuestro hermano institucionalmente en Bogotá, y el Canal Capital, que es nuestro sistema de información pública en el distrito. Estas 7 entidades trabajamos de manera sectorial, es decir, cada una tiene autonomía, pero tenemos que estar conectados por unos lineamientos, unas políticas, unos enfoques y unas visiones de sentido de lo cultural y unos indicadores. En ese sentido, pasamos de unos discursos asociados al papel de la cultura en el desarrollo, después al desarrollo sostenible o desarrollo humano, a unas políticas que intentan cada vez más pensar en la ejecución y la implementación y en el cumplimiento de esos enfoques y de esos horizontes de sentido que pretendemos tener. Entonces, hemos venido trabajando, pues nuestro Ministerio de Cultura es del 1997, relativamente, bueno, el tiempo es relativo, pero podríamos decir que es relativamente joven. Nuestra Constitución del 91, que es la que declara a Colombia como una nación pluriétnica y pluricultural, también es relativamente joven, y muchos de los postulados de la Constitución del 91, que es muy bella, todavía no se han cumplido, aunque tenemos muchas normas y muchas políticas. En ese sentido, pues avanzamos ya en el ejercicio de la de la construcción de estos enfoques de política, y las preocupaciones más recientes han estado en cómo articular un sector que tiene 7 entidades, que además tiene 14 sectores más, es decir, además de cultura tenemos educación, salud, ambiente, hábitat, movilidad, eh, y cómo esas políticas que se formulan no sean construidas desde escritorios o desde universidades, ni desde la burocracia, ni desde el saber académico, sino que sean concertadas con las comunidades diversas que tenemos en la ciudad, pero que también tengan una noción de transformación y efectividad. Y en ese sentido, hemos venido trabajando alrededor de 2 conceptos centrales. El primero de ellos es el de la territorialización, es decir, la capacidad que tiene el Estado en su
misionalidad y en su compromiso y en su obligación de garantizar no solo los derechos culturales, sino los derechos en los territorios. En ese sentido, pues nuestras entidades han ido con los años madurando y ampliando su marco de acción, entendiendo que estamos en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, que tenemos, tenemos 20 localidades con sus propios alcaldes locales, y que seguir manteniendo una oferta de servicios o de bienes y servicios en el centro va en contra de los propios postulados que hemos planteado en la política. Es decir, territorializar es desconcentrar, es ubicar un servicio que se puede prestar en un museo y prestarlo en una localidad. Un servicio que se puede prestar en un teatro central y territorializarlo en los territorios. Atender a las comunidades de manera descentralizada. En eso hemos avanzado mucho. En ese sentido ya sabemos cuántos beneficiarios tenemos, qué programas tenemos, en qué territorios estamos trabajando y cuánto estamos invirtiendo. Digamos que eso ya lo tenemos muy claro en nuestros diagnósticos, lo tenemos medido, le hacemos seguimiento. ¿Cuál es el reto en el cual estamos trabajando ahora? Es pasar de una territorialización al fortalecimiento de la territorialidad. Territorialidad entendida como la capacidad que tienen los propios territorios de generar sus propios procesos y dinámicas culturales, con o sin el Estado. Por supuesto que si el Estado, en cumplimiento de su función, alimenta, fortalece, apoya, dinamiza, cataliza la potencia que hay en los territorios, por supuesto esa territorialización va a tener un mayor sentido. Y si juntamos territorialización con territorialidad, vamos a generar impacto, que es la gran pregunta que nos hacemos hoy en Bogotá. ¿Cuál es el impacto de los más de 150.000 millones de pesos que manejamos al año? Las 7 entidades que manejamos, los más de 30 programas que tenemos. Esa es la gran pregunta que nos hacemos hoy. ¿Cómo eso que hacemos le mejora la vida a la gente? La hace más feliz, ayuda a que la gente sea más afectiva, a que tenga más capacidad crítica, a que sea más creativa. Entonces, una de las apuestas que consideramos fundamental para avanzar en ese ejercicio del impacto es precisamente fortalecer cada vez más la territorialidad o las territorialidades. Dale, y ahorita nos devolvemos a eso. Bueno, en ese sentido, pues como verán en la diapositiva, tenemos 7 entidades con unos programas maravillosos. Hemos entrado a trabajar con cosas que hace unos años no nos imaginábamos, como primera infancia, que es una gran recomendación que hacemos siempre. Trabajar desde la primera infancia en temas de arte, cultura y patrimonio. Desde que el bebé está en la barriga, desde las madres gestantes y las familias. Tenemos un programa maravilloso que se denomina Nidos, que trabajamos desde las experiencias artísticas en primera infancia. Y ahí logramos que, creo que como lo planteó Celio ayer, y pues lo ha planteado a lo largo de su vida, nosotros tenemos un desarrollo cerebral que se consolida cuando somos niños, a cierta edad. Y el esquema educativo tradicional se ha encargado de que solo un lóbulo del cerebro se desarrolle, el que está asociado a lo exacto, a las matemáticas, al 2 más 2, 4, y hemos dejado poco desarrollado el que se encarga de las artes, las estéticas, los afectos, los sentimientos. En ese sentido, trabajar con primera infancia es fundamental. Y lo pongo eso como un ejemplo de otros muchos programas, solo algunos están aquí en la diapositiva de lo que se está haciendo en Bogotá. Los entornos patrimoniales, es cultura local, que es una de nuestras banderas, que son proyectos que las propias comunidades, parecido a los puntos de cultura, presentan el presupuesto participativo, se les dan los recursos para que lo puedan ejecutar. Nuestro programa CREA, que es con jóvenes, asociado con el sistema educativo público, nuestro programa de bibliotecas, nuestra red distrital de bibliotecas, tenemos por lo menos una biblioteca en cada localidad y trabajamos en red, pero quiero poner el ejemplo de Nidos. Nidos es un programa maravilloso, trabajamos en las 20 localidades, tenemos distribuidas las atenciones
pero no hemos logrado generar la territorialidad en eso. Es decir, que las propias comunidades, las juntas de acción comunal, o los colegios privados, o los jardines infantiles privados, o las guarderías, apropien el programa. Lo estamos haciendo desde lo público, pero no estamos generando esa territorialidad. Y hacia allá estamos, pero ya lo detectamos y hacia allá vamos. El poder público no se reduce al presupuesto público. El presupuesto público es plata. El poder público es mucho más. El poder público son las infraestructuras, son las personas que trabajamos en el sector. Y todo eso debe estar puesto al servicio de la ciudadanía. Y como es público, debe ser para todos y para todas. Ahí no hay derechos de autor. Es decir, si nosotros nos inventamos una metodología de atención desde las artes para la primera infancia, debemos contarle a las guarderías privadas, si quieren atenderlo, o a las organizaciones de la sociedad civil o de las comunidades, cómo pueden implementar metodologías de artes en primera infancia. Eso no cuesta plata, ya lo tenemos, pero tenemos que pasar a compartirlo desde una perspectiva de territorialidad. Gracias. Bueno, en ese sentido, como lo he dicho, para catalizar la territorialidad, que es este nuevo enfoque de política, debemos generar cada vez más interacción y sinapsis entre las entidades públicas que trabajamos en lo cultural. En Bogotá somos 7 que estamos articuladas, pero también trabaja el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene programas en Bogotá, tiene infraestructuras en Bogotá, tiene teatros y museos en Bogotá, y necesitamos trabajar articulados porque los ciudadanos no tienen conciencia de a quién le tienen o quién es el que les debe garantizar sus derechos. No importa qué entidad sea, si es municipal, departamental o nacional. Nos debemos poner de acuerdo para atender a esa ciudadanía y para construir colectivamente con esa ciudadanía. Y eso tampoco cuesta plata, la interacción. Y el otro concepto que estamos manejando es el de la sinapsis, que es el mecanismo a través del cual las neuronas del cerebro se comunican. Entonces se ha descubierto por estudios neurocientíficos que que todas las personas tenemos la misma cantidad de millones de neuronas. Es decir, que en principio la inteligencia o la sabiduría no tiene que ver con el número de neuronas, sino con que unos seres humanos ponen a interactuar más veces las neuronas que otros. En ese sentido, las instituciones públicas tenemos una cantidad enorme de neuronas. Aquí hay como 80 millones y si contamos los millones de todos los que estamos acá, calculen. Si esas neuronas y esos corazones, esas emociones se ponen a trabajar en conjunto, aunque no tengamos tanta plata, sí podremos tener impacto. Y si en las neuronas y las emociones que tienen las instituciones materializadas en personas, se le suman las energías comunitarias de los líderes de las organizaciones comunitarias, de las ciudadanías que tienen ideas y que las quieren ejecutar, pues imagínense la cantidad de sinapsis que podíamos producir. Entonces la política debe ir hacia allá, en términos muy sencillos, a fortalecer interacciones y a generar sinapsis, que me parece muy oportuno en el tiempo que he estado acá en Guadalajara, pues que se vive un poco eso. Hay intervención de la ciudad, hay intervención del estado de Jalisco y al tiempo hay intervención de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y si eso logra ponerse en sinergia y en interacción, pues imagínense lo que se podría dar. Y en últimas, pues todo eso, ¿para qué es? Pues para que la vida sea sostenible, que va a ser mi nuevo lema. Para que las capacidades de la ciudadanía se fortalezcan, desde el enfoque de Amartya Sen, de Martha Nussbaum, desde el enfoque del buen vivir. Entonces, eso le da sentido a lo público, y si uno tiene eso claro, la política cultural adquiere un sentido, porque no se va a reducir a las artes, no se va a concentrar tampoco en el patrimonio material, sino que se va a pensar de manera holística, en términos de que la cultura es fundamental para la vida sostenible, no solamente para generar artistas, sino para que la práctica artística, que es cotidiana,
para que la memoria, que es lo fundamental del patrimonio cultural, se perviva y para que los temas asociados a las prácticas culturales y a la diversidad sean respetadas y reconocidas. El ser gay, el ser mujer, el ser campesino, el ser indígena, todo eso desde una perspectiva de territorialización y territorialidad es lo que está, es el horizonte de sentido de la política cultural. Dale, dale. En ese sentido, hay tres retos que la política hoy en día debería tener. El primero es el de fortalecer la gobernanza territorial y la gestión estratégica del sector cultural en los territorios. ¿Qué tiene que ver con esa sinapsis y esa sinergia? La siguiente. En ese sentido, necesitamos entidades que trabajen en red, no que se reúnan en mesas de trabajo a contarse lo que hacen, sino que interactúen entre servicios, bienes, productos y que pongan esa energía a funcionar. Y en ese sentido, además de las interacciones y la sinapsis institucional, y a propósito del Congreso, ¿sí? Pues eso no se hace sin participación ciudadana. Entonces, en Bogotá tenemos un sistema de 30 años de participación, de 1994, que se llama Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, donde contamos con más de 40 espacios de participación, uno por cada localidad, uno por cada área artística, uno de patrimonio, uno de poblaciones, uno de etnias, uno de infraestructura distrital, en fin. Entonces, lo que queremos pasar también, porque ese es otro reto, lo que descubrimos es que tenemos más consejos que participación. ¿Eso qué significa? Que hoy en día la participación debe ser mucho más dinámica y mucho más libre. Debe haber menos espacios de participación y mayor participación directa de la ciudadanía. No solo en los asuntos públicos de la cultura, sino que la cultura tenga la capacidad de movilizar a la ciudadanía en torno a los asuntos públicos de su vida, a que tenga esa lectura crítica de lo que pasa, a que tenga la capacidad de juntarse y buscar alternativas o alteridades desde lo cultural. Entonces queremos tener también una participación en movimiento, que sumada a la interacción y a la sinapsis institucional, deben hacer una suma positiva para la toma de decisiones públicas. El otro reto es la de cualificar la gestión del conocimiento, del cual ayer también hablamos y que es uno de los objetivos que tiene este ejercicio de la ventana de adelante, que tiene que ver con la generación de información útil. Hoy estamos absolutamente inundados de información. La cultura digital, los medios de comunicación, las redes sociales, uno ya no sabe cuál es la verdad, o si ya existe o no una sola verdad, porque cada quien la construye desde su propia perspectiva. En ese sentido, necesitamos información que dé cuenta de los impactos que tenemos en la cultura, no solo de la gestión. Es decir, necesitamos pasar de saber cuántos niños atendemos en una escuela de formación a saber qué impacto tiene la formación en la vida de ese niño y de esa niña, en la vida de los papás de esos niños y de esas niñas, y así con la infraestructura, con la cultura ciudadana y demás. Entonces, queremos mantener actualizados nuestros diagnósticos culturales locales que se hacen de manera dialogada con las propias comunidades, es decir, ponemos en discusión los datos con los relatos y construimos unas nociones de diagnóstico aproximadas. Rescatamos las experiencias significativas, como decía al comienzo, hay que construir sobre lo construido, otros y otras hicieron algo que se parece a lo que nosotros queremos o estamos haciendo y sobre lo cual queremos aprender. Y lo último es información depurada y útil. Tenemos mucha información inútil y nos volvemos locos con esa información, entonces tenemos que depurarla. Y el último reto tiene que ver con fortalecer las capacidades territoriales en los agentes del sector. Entonces, en el caso particular de Bogotá, hoy día tenemos una gran cantidad de organizaciones, de colectivos, de grupos y de agentes que son expertos en formulación de proyectos, que son expertos en gestionar recursos públicos, pero que no son capaces de sostenerse en el tiempo. Entonces, obviamente, no, lo que se ha descubierto, por supuesto, es que nunca va a haber recursos
recursos suficientes desde el Estado para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones culturales. Y si las organizaciones culturales están en riesgo, se pone en riesgo la vida sostenible. Es decir, sin organizaciones y agentes culturales, la ciudadanía no puede ser feliz, porque son mediadores fundamentales para que todos esos procesos se puedan dar, sin ideologizar, sin que el Estado manipule, para que se hagan de manera independiente. En ese sentido, estamos trabajando alrededor de lo que llamamos la red de ideas, rescatando el concepto fundamental de idea, y es la manera en que una persona o un colectivo plantea algo novedoso o algo que quiere resolver un problema que es común. Y nos estamos reuniendo no alrededor de recursos, sino alrededor de ideas, para que la comunidad se le sume a una idea que le gusta. Y a partir de la comunión y de la generación de capacidades, puedan gestionar esa idea para que tenga sostenibilidad en el tiempo, no pensando solamente en la plata como el único recurso que necesitan para que esa idea sea posible. Y el otro tema fundamental es el tiempo. Y en ese sentido estamos construyendo un banco de tiempo, entendiendo que hoy en día, por muy buena que sea la política cultural, por muchos recursos que tengamos desde el Estado, si las ciudadanías no tienen tiempo de disfrutar esa oferta, pues la vamos a perder. Entonces tenemos museos con poca asistencia, si se quitan los turistas, digamos, de los propios habitantes del municipio. Tenemos salas de teatro que no logran tener el aforo máximo, porque a pesar de que ya hemos construido unos procesos, la gente no tiene tiempo, porque dura 6 horas en el bus en Bogotá, porque dura 8 horas en el trabajo, y porque dura 2 o 3 horas en sus quehaceres domésticos, y 2 horas viendo Netflix o alguna otra cosa. En ese sentido, le quedan alrededor solamente de 2 horas al día para invertirla en lo que quiera, ¿no? O en dormir extra, o en hacer deporte, ir al gimnasio, o ir a una casa de la cultura. Si no somos conscientes de la importancia del tiempo, no vamos a formular buenas políticas culturales de aquí en adelante. Y en ese sentido, pues estamos trabajando alrededor de un banco de tiempo, tomando como referencia el concepto de economía circular y reemplazándolo por el del tiempo circular, entendiendo que además la plata es lo de menos. Entonces, todos los que hacemos cultura comunitaria, los que trabajamos desde las bases, lo que más invertimos es el tiempo, no la plata. Y la idea del banco es devolverles ese tiempo invertido a través del tiempo institucional, del tiempo público y del tiempo que quieran donar las entidades privadas a través de programas de responsabilidad social empresarial y la academia y demás. Dale. Ya voy a terminar. No, devuélvete, por favor. Entonces quiero cerrar con esta gráfica, que es muy sencillita, pero que intenta resumir como los elementos que tenemos hoy en día para la política cultural. Entonces, el primero son las ideas. Debemos recuperar la potencia y la fuerza que puede tener una idea. Y esa idea puede surgir del Estado, puede surgir de la ciudadanía o puede surgir de los agentes del sector. La participación entonces tiene sentido en la medida que esas ideas, no importa de dónde vengan, se pongan en común y puedan tener sostenibilidad. La comunidad, sin comunidades no podemos implementar ninguna idea. Y ninguna idea tiene sentido si no es para fortalecer a la comunidad. Territorios, pues por supuesto, ya lo dije, todo ocurre en un lugar, en un espacio. La memoria es fundamental, no solo entendida como patrimonio cultural, sino la capacidad que tenemos de sistematizar las experiencias y de transmitirlas de una generación a otra para que vayamos generando ese acumulado y que nos permita ser más capaces de sostener los programas, las políticas y las iniciativas en el tiempo. Un concepto muy importante que estamos trabajando en Bogotá es el del cuidado. Tenemos unas manzanas del cuidado y hemos trabajado desde un enfoque feminista de protección a la mujer, unas nuevas políticas que se concentran en ciertas zonas de desigualdad,
donde las mujeres se dedican todo el día a la labor doméstica y no tienen oportunidades de disfrutar de su vida. Entonces se han generado programas territorializados que buscan generar la territorialidad y atender eso, lo del cuidado. Y el cuidado en una perspectiva muy amplia reemplaza el concepto de seguridad que está tan en boga hoy en los debates políticos. Cuidarse es diferente la seguridad es diferente al cuidado. El cuidado tiene que ver no solo con andar por una calle sin el miedo a que uno lo vayan a robar, sino también con que las mujeres puedan andar por donde quieran a cualquier hora sin que las vayan a discriminar o que vaya a haber algún tipo de acoso. O que un niño pueda caminar por un andén desde su casa hasta la escuela de formación sin ningún riesgo. Todo eso es un concepto mucho más amplio del cuidado. Incluso las transformaciones de las nuevas masculinidades, donde en Bogotá tenemos, por ejemplo, una escuela de hombres al cuidado. Entonces, ese tema del cuidado y la política cultural y su papel ahí es fundamental. Los hogares en pandemia, que es otro concepto que no aparece en la política cultural tradicional, el de hogar. Las enfermedades mentales, que hoy en día están muy fuertes. Lo cultural es fundamental para eso. Y la mediación que hacemos desde las artes, la cultura y el patrimonio para que las personas tengamos menos tendencia a estos problemas mentales es hoy en día fundamental. Y el último concepto del cual ya hablé y que lo estamos trabajando es el del tiempo. Hoy en día no puede haber una política cultural que no hable de eso. Y si juntamos todo, pues tendremos un término claro que hoy en día trabaja Carlos, que me olvidó el nombre ahora, el de la ciudad de los 15 minutos. Carlos Moreno, un académico y ahora funcionario de París, franco-colombiano, como dice él, o colombo-francés, como decimos nosotros, que montó, digamos, el enfoque de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, lo fundamental para que todo esto ocurra es la proximidad. Proximidad. Y para que el Estado logre ser próximo, entendiendo que hoy en día, por ejemplo, el metro cuadrado de tierra es muy costoso y que además no tenemos cierto tipo de recursos para estar yendo a todos los territorios, ahí es donde la comunidad también es muy fuerte y los agentes del sector, porque no podemos tener proximidad si no utilizamos las infraestructuras comunitarias para hacer cosas, actividades o procesos culturales y artísticos. No hay recursos para hacer una infraestructura como estas en, ¿cómo se llama? En el Fresno, ¿no? Por ejemplo. Entonces necesitamos que en el Fresno haya organizaciones comunitarias y espacios comunitarios donde implementar la acción cultural de manera concertada y articulada. Entonces, creo que ese es como el enfoque del cual, más allá de hablar de datos y de demás cosas que a veces son aburridas, queríamos compartirles de la visión desde Bogotá. Muchísimas gracias a nuestro panelista. Creo que son valiosas aportaciones las que nos ha compartido esta mañana de hoy. Vamos a tratar de hacer otra vez el enlace con Federico Prieto. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, hola, buen día. Bueno, te vamos a dar la palabra para que nos puedas compartir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de políticas culturales de base comunitaria, las características que en tu territorio se están conformando, cómo se hacen y que nos compartas algunas de tus experiencias. Nada más les pedimos, por favor, al resto de nuestros panelistas que nos ayuden a respetar el tiempo que tienen para su participación. Sabemos que las experiencias son muy amplias, que son muy enriquecedoras, pero el tiempo lo tenemos ahorita un poco corto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carla. Buen día por aquí a los colegas que están exponiendo y a toda la audiencia que están en el campo virtual. Para mí es un placer poder participar y agradezco que hayan tenido esta disposición de poder hacerlo de forma virtual, aunque realmente me hubiera gustado estar ahí y por razones
fuerza mayor, de coyuntura que estamos viviendo en la República Argentina, sobre todo por las responsabilidades institucionales que tenemos. No he podido acompañarles esencialmente, algo que tiene la cultura comunitaria como fuerza principal es la presencia y la vinculación real entre las personas, entre la comunidad, entre las comunidades y el territorio. Es fundamental para pensar las políticas culturales de base comunitaria, como ya entrando también en la exposición que me toca. Así que es un saludo a vos, Carla, a Hugo, a Alexander y a Elisa, grandes amigos y compañeros de ruta en esto que estamos hablando de las políticas culturales. Y también entender que este proyecto forma parte de la cooperación internacional, que es fundamental para tratar de trabajar los procesos culturales y la construcción de las comunidades, borrando los límites impuestos con la fundación de los estados, para que la cultura pueda ser posible, para que borremos también cierto marco conceptual de los procesos y nos aboquemos a los procesos más reales, más naturales, que forma parte de la cultura, el tiempo, sobre todo los espacios territoriales donde se desarrolla, donde son fundamentales ejes para las posibilidades concretas de la comunidad y la cultura. Cuando uno habla de legislación y políticas culturales de base comunitaria, tiene que comprender el bagaje histórico que se ha dado en Latinoamérica, de los procesos que se han desarrollado, pero sobre todo también tener empatía con los territorios y las comunidades y lo que se quiere hacer en cada uno de los lugares. Nuestra experiencia nos marca que la mejor forma de poder acompañar estos procesos es generando fondos concursables donde un Ministerio de Cultura disponga de posibilidades y no imponga metodologías. Argentina, como muchos de nuestros países de Latinoamérica, tiene una gran concentración de sus recursos en su ciudad capital, haciendo que, en este caso, Buenos Aires obtenga un centralismo fundamental, no solamente en términos de las posibilidades concretas, sino también como emanación de la comunicación y del sentido legitimante que tiene la cultura. Entonces, una de las razones por las cuales, que se han dado en nuestros 213 años de historia, lo que se ha dado siempre la disputa entre lo unitario y lo federal, lo central y lo descentralizado. Y las posibilidades de los fondos concursables, que bien nos trae como ejemplo principal nuestra política de puntos de cultura, que ya conocen la historia, nacida en Brasil, donde Celio Turino fue un actor fundamental en eso y que Argentina lo toma en el 2012, es repetir ese paradigma de pensar la cultura a partir del acompañamiento del Estado de los procesos culturales que se desarrollan en cada uno de los territorios y en cada una de las comunitarias, en cada una de las comunidades. ¿Y qué hicimos nosotros? Tomamos el ejemplo de Punto de Cultura y replicamos otras posibilidades para acompañar proyectos culturales. Puntos de Cultura que acompaña a las organizaciones que construyen comunidades de la cultura, tratando de trabajar esos conceptos de la descolonización, del buen vivir, del bien común, que seguramente Celio Turino habrá puesto en la conferencia previa del día de ayer, pero que trabajan la perspectiva de género, el cuidado del ambiente, la transformación social a través del arte, los grupos de teatro comunitario, los pueblos originarios. Y nosotros rápidamente replicamos ese paradigma para disponer de fondos que los fuimos aumentando en presupuesto para acompañar proyectos en cada una de las 23 provincias que forman parte de la República Argentina. Hicimos un fondo para culturas afro, para toda la afroargentinidad y los migrantes de la afroculturalidad que habitan en Argentina, colectividades, acompañando todos los proyectos de las colectividades migrantes que viven en Argentina, culturas gauchas. El gaucho es un ser, ese sujeto mestizo que en Brasil se llama gaúcho, y en otros países tiene el nombre de mulato, de mestizo,
y que acompañamos a todo ese tradicionalismo, costumbre, forma parte de nuestros sujetos populares y los proyectos que así se desarrollan. Acompañamos también a proyectos de carnavales que tengan que su base la participación comunitaria en cada uno de los procesos culturales y los proyectos que se desarrollan. Acompañamos también con nuestro programa de Gestionar el Futuro a muchos de esos proyectos autogestivos donde 2, 3 personas se juntan para desarrollar un proyecto que tenga que ver con las realidades y la demanda del territorio, de las comunidades, por ejemplo, de formativos, de festivales, de encuentros, talleres, muestras, etcétera. Y también acompañamos a el gran universo de bibliotecas populares a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, donde hay casi 2.000 bibliotecas populares en nuestro país. ¿Por qué nosotros creemos en este paradigma? No solamente porque creemos que es una política correcta en cuanto a acompañar los proyectos y, como decía anteriormente, de un Estado que disponga de los recursos y no que imponga metodología, sino que eso repercute realmente en el federalismo, en las posibilidades del federalismo, para que cada cual haga lo que quiera hacer en el lugar donde lo está haciendo. Que eso es fundamental. Y sobre todo lo de descentralizar los recursos. Fundamentalmente, en estos tiempos, nuestra Argentina, como muchos de los países del mundo, se ven muy amenazados por la emergencia de propuestas de la extrema derecha, propuestas totalizadoras que vienen también a querer recolonizar las posibilidades. Y ante esa amenaza, donde también se pone en riesgo la cultura democrática, nosotros creemos que acompañar con fondos concursables de las distintas organizaciones de nuestro país repercute positivamente en los índices democráticos. Porque en muchas de estas organizaciones que generan proyectos son la primera participación de individuos con un otro, con una otra, en pensar proyectos colectivos. Y ese pensar proyectos colectivos y ejecutar es una forma de participación y de decidir también el futuro que se quiera. Es un hecho también posibilidad de la justicia social, que tanto hermana un movimiento popular en Argentina que hace mucho tiempo pelean las disputas del poder para poder distribuir de forma más acabada y generalizada las posibilidades concretas. ¿Por qué digo todo esto? Porque necesitamos reforzar la democracia como un sistema que regule las actividades cotidianas de las personas. Eso también es cultura democrática, eso también es cultura de base comunitaria. Y no solamente queda la posibilidad de participar, sino también hay que ir un poco más allá y tratar de generar que la democracia sea cultural. Y cuando digo que la democracia sea cultural y no sea cultura democrática, es tratar de trabajar en la perspectiva de los derechos culturales y las posibilidades de cada una de las cosmovisiones y las formas de relacionarnos del mundo, respetando los rasgos, respetando las prácticas, respetando quién quiera ser en cada uno de los lugares donde quiera ser. Y eso también es fundamental para estos momentos que estamos viviendo en Argentina. Que momentos de tensión, momentos donde peligra también la democracia y donde también peligra las posibilidades de nuestro pueblo. Y hoy en día en Argentina estamos llevando adelante una discusión que es fundamental también en un hecho de justicia cultural, que es la discusión acerca de cobrar un gravamen impositivo a toda esta industria que se llama On the Top Media Service, por su nombre en inglés, que son todas las plataformas digitales que nos traen contenido foráneo a nuestro país. Y ese contenido foráneo muchas veces lo consumimos sin una mirada crítica, sin una perspectiva crítica de lo que estamos consumiendo. Y ese consumo tiene la particularidad de que nos hace pensar de una manera muy distinta a la realidad en la cual transita nuestra vida cotidiana. Y eso es colonizante. Y lo que se está discutiendo es un proyecto de ley para poder retener impositivamente a estos servicios, para poder repartir esa retención en la cultura que forma parte de la gran diversidad argentina. Y que eso forma parte y se enclave en un gran sistema cultural de la cultura comunitaria, que es fundamental como fuerza viva de nuestro país para sostener los valores democráticos, la participación y sobre todo la posibilidad de justicia social y movilidad social ascendente para que nuestro pueblo
pueda ser feliz en su lugar, tener una aspiración de futuro en el lugar, con su propia cultura y sin ser enajenados por culturas ajenas que lo quieran dominar. Creo que eso es un poco lo que puedo contar de experiencia y un poco metodológicamente lo que se está haciendo en clave de política pública, cultural en Argentina. Y tenemos que también trabajar para realmente entendernos como un gran sistema cultural a nuestra América Latina, a nuestra patria grande, como decimos en argentino, a nuestra América, como dice José Martí, donde la Via Yala, como decían nuestros pueblos originarios de andinos, de entender las posibilidades que tiene Argentina en su gran mestizaje, en sus múltiples rituales donde las personas ordenan sus aspiraciones para construir ese horizonte simbólico que nos permita ser un continente que no se deje dominar fácilmente por las fuerzas imperialistas de afuera y sobre todo crea la justicia social como una posibilidad concreta para nuestras comunidades, para nuestro territorio y para nuestros estados. Desde aquí quedo a disposición por si al fin del resto de los compañeros que están acompañando en el panel hace alguna pregunta o alguna situación que haya que aclarar. Muchas gracias. Federico, muchas gracias por tu participación. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Alexandre Santini, presidente de la Fundación Casa de Ruy Barbosa del Ministerio de Cultura de Brasil. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días todavía con todos y con todos, todas las personas que están, a los que nos asisten desde lo virtual y también a los compañeros acá del panel, Carla por la moderación, Federico, que nos asiste virtual, Hugo y Luisa. Me voy a enfocar un poco el tema de que se propone el panel, que es decir, legislaciones y el histórico de políticas de participación ciudadana en América Latina y cómo eso llega al día de hoy, ¿no? Primero es un poco también, y eso hace como esto hace parte de un proyecto más amplio que es esa estrategia de cooperación triangular y nos toca también en este proyecto, ¿no? Estar definiendo algunos retos o algunos antecedentes y hacer un poco un análisis lo que significan estos procesos de participación ciudadana, de construcción de legislaciones y de cómo esto se relaciona con la participación y con la presencia en comunidad. Por eso quiero empezar un poco recogiendo las discusiones que venimos haciendo en estos últimos días, para que también las personas que están asistiendo a este congreso puedan tener en cuenta lo que es, o sea, cuáles son las cuestiones, cuáles son los planteamientos que este proyecto que se viene desarrollando desde esta cooperación entre países, entre ciudades, entre organizaciones de cooperación, de que viene marcando sus enfoques y cuáles son sus retos y también antecedentes fundamentales. Primero es partir de una comprensión de que en América Latina nosotros, toda la construcción de políticas culturales tiene que ver también con los procesos de enfrentamiento o de consolidación democrática en nuestros países. Nosotros vivimos cada país con sus características, pero también vivimos procesos recientes, históricamente recientes de democratización o aún así también inestabilidad en el sentido de las experiencias democráticas. O sea, nosotros estamos hablando de un continente latinoamericano donde las experiencias democráticas son experiencias en construcción y todavía frágiles, ¿no? En el sentido de que también no es solo, o sea, creo que a Federico ha planteado también, hemos vivido esto recientemente en Brasil, no solo por el histórico, por ejemplo, de las dictaduras militares en el Cono Sur, pero también con las rupturas democráticas que se van haciendo de distintas maneras también, sea la apropiación del Estado por grupos, o sea, o por carteles, o por narcoestados, o por guerras y conflictos armados internos. Esto es una realidad
más o menos común también en varios países y en la historia de América Latina. Entonces, partir de de ese diagnóstico común, que somos experiencias democráticas frágiles y en construcción, y hay una necesidad de estar siempre afirmando la necesidad de la consolidación democrática, ¿no? Y también tener en cuenta que la inestabilidad o la descontinuidad de las políticas públicas en general, ¿no? De los procesos de construcción de las políticas, es un factor también de inestabilidad democrática, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de políticas culturales, el diagnóstico muy común es decir, o sea, cambia el gobierno, cambian los procesos electorales, se cambian los grupos políticos y las políticas se descontinúan, ¿no? Entonces la descontinuidad hace parte de este. Entonces esto también es un diagnóstico para que tengamos en cuenta lo que estamos enfrentando, cuáles son las cuestiones que se oponen a lo que nosotros estamos hablando cuando estamos intentando proponer y construir estrategias culturales para la participación ciudadana y políticas culturales que comprendan este proceso. Pero mientras este proceso y este diagnóstico existe, también hay que tener en cuenta que en las últimas 2 décadas en América Latina hemos logrado en la resistencia incluso y en la necesidad de contraponerse a este ambiente de fragilidad democrática y debilidad institucional, generar procesos de construcción de políticas públicas de base comunitaria desde abajo hacia arriba y que viene generando un concepto o una matriz conceptual latinoamericana para pensar las políticas culturales y la gestión cultural. O sea, podemos hablar que en este proceso hemos construido una escuela latinoamericana de gestión cultural, o estamos construyendo a lo largo de estas últimas décadas una escuela latinoamericana de gestión cultural. En los procesos históricos, y como hablaba ayer también Enrique Spitia, nuestras estructuras culturales son muy recientes históricamente hablando en términos de América Latina, pero lo que estamos diciendo es que en las últimas 2 décadas en especial se viene gestando un repertorio común para pensar las políticas culturales en América Latina. Eso tiene que ver y ahí estamos hablando específicamente de las experiencias de cultura viva comunitaria. Estamos hablando de lo que fue el proceso de construcción de los puntos de cultura en Brasil, que ha inspirado procesos también en otros países, pero estamos hablando de una concepción de cultura, de un concepto de cultura que tiene que ver con las definiciones de identidad, con el territorio, con la cultura como elemento de participación, con la cultura como elemento también de convivencia y de agregar y de también sanar las relaciones entre las personas en las comunidades, en los territorios. Estamos hablando de miles y miles de experiencias de organizaciones formales o no, de colectivos que trabajan la cultura desde sus localidades, desde sus territorios y también hacen eso ya sin el Estado, porque de hecho estos procesos ya se vienen generando desde hace muchos años, en muchos casos hay procesos que son centenarios también, cuando hablamos por ejemplo de las experiencias de pueblos originarios, de comunidades tradicionales, pero estos procesos hasta muy poco tiempo también no eran reconocidos por el Estado y no eran reconocidos bajo la idea de cultura o de política cultural. No se pensaba la política cultural o la gestión cultural enfocada a estos procesos de construcción de cultura en la comunidad. Pero eso es algo que nos une, eso es algo que nos compone como un horizonte común a lo largo y ancho de Latinoamérica, porque si estamos hablando de experiencias culturales en los barrios, en las comunidades, en las periferias, estamos hablando de una realidad que es común. ¿Por qué? Porque nuestra realidad social y económica es común, porque nuestros desafíos sociales y económicos son comunes, porque nuestros desafíos con relación
a la necesidad de consolidación de la democracia, de la consolidación y la lucha por derechos sociales, derechos de vivienda, derechos de salud, derechos de educación. Son justamente estas luchas por derechos que conforman también estos procesos de organización autogestiva, comunitaria y que muchas, en la mayoría de los casos, estas organizaciones tienen la cultura un elemento, una herramienta, un proceso. Y cuando hablamos de cultura en este momento es necesario también tener en cuenta de qué concepto estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la cultura en este concepto amplio, en este concepto antropológico, en este concepto que se conjuga también la cultura con el buen vivir, con la naturaleza, con el modo de vida, con la manera con que estamos pensando. Entonces también eso tiene que ver con la manera como concebemos la idea de cultura y el concepto de cultura para pensar también, para partir de ahí pensar las políticas culturales, ¿no? Y en este sentido también, por eso también, y en este sentido, cuando hablamos de legislación cultural para la participación ciudadana o para las políticas culturales que comprendan este sentido amplio de cultura o de participación, nosotros estamos hablando de procesos de construcción de leyes o de ordenanzas o de marcos institucionales que siempre están amparados o siempre van a estar amparados en procesos de movilización social, de participación ciudadana. O sea, de la misma manera que hay descontinuidad en los procesos de la gestión pública, también es posible tener un conjunto de leyes o de ordenanzas y todo que no tienen efectividad o no tienen sentido práctico, si no están amparadas en procesos donde la comunidad, donde la gente, donde el sector cultural y donde la sociedad reconozca la importancia de estas legislaciones y hagan, o sea, el esfuerzo para que esto se mantenga, eso se sostenga, eso tenga efectividad. O sea, estamos hablando también de experiencias y esto también es una característica común que podemos también dar ejemplos y me dedico, estoy atento al tiempo y me dedico en esta última parte aquí, después para que tengamos tiempo también de la consulta, de hacer un poco de ronda de opiniones, pero la idea creo que es más bien crear aquí este congreso como un espacio de diálogo, me parece. Entonces es importante también que tengamos la interacción. Tener en cuenta que las experiencias que yo puedo ejemplificar son experiencias donde las políticas culturales que se conforman como legislación tienen que ver mucho con la participación ciudadana. Antes de llegar a la experiencia de Brasil, yo voy a hablar, por ejemplo, de la experiencia de Perú, de la ciudad de Lima. La ciudad de Lima ha aprobado en el año 2012 la Ordenanza de Cultura Viva Comunitaria. Creo que fue junto con la ciudad de Medellín una de las primeras ciudades de América Latina que han aprobado una ordenanza propia de cultura viva comunitaria. Este proceso fue un proceso de amplia e intensa participación social y ciudadana. Para que tengan una idea, en este momento de que se estaba discutiendo y aprobando la ordenanza de cultura viva comunitaria en Lima, en paralelo se estaba dando un referendo revocatorio en contra de la alcaldesa del turno, que era Silvana Villarán, que era una mujer progresista y todo, que estaba siendo atacada por sectores de extrema derecha de su país, y se aprobó incluso la revocatoria. Ella tuvo que salir de la alcaldía y después incluso llegó a ser encarcelada también. O sea, en este contexto de disputa cultural, como hace días antes de este referendo revocatorio, la ciudadanía organizada, los sectores de cultura, las organizaciones culturales comunitarias han logrado ocupar el espacio del Consejo Municipal, llegar ahí con con pasacalles, con sus muñecones, o sea, con su expresión también cultural comunitaria, y gracias a esta movilización han logrado aprobar esta ordenanza. Y mismo con la salida de esta alcaldesa y con los cambios que se hicieron después de gobierno, hasta hoy, con fragilidades también, con dificultades, pero se mantiene la política de cultura viva comunitaria. Ella se ha logrado sostener en el tiempo también, ¿no? Esto ha pasado también en el caso de Brasil, ahora hablando de la política nacional de cultura viva. Se creó el programa de puntos de cultura
Conselho Torino hace 20 años, 2004, 2005, casi 20 años, ¿no? Y el año 2011, 2010, 2011, en la primera transición de gobierno de Lula a Dilma, hubo ya una, digamos así, descontinuidad en el proceso de gestión de los puntos de cultura, en la énfasis presupuestaria, en la prioridad y todo eso, ¿no? Entonces, los puntos de cultura se organizaron y en 3 años han, en diálogo con el legislativo, aprobado la ley nacional que ha instituido la Política Nacional de Cultura Viva, en un intenso proceso de participación social y ciudadana, ocupando el Congreso Nacional. A cada votación, a cada comisión que se pasaba el proyecto, había un proceso de intenso control social, movilización y todo. Esta experiencia ha culminado, y con eso también voy cerrando, esta experiencia ha culminado en la más reciente, en medio de la pandemia. Hemos logrado en Brasil aprobar en medio de la pandemia, y decimos la pandemia, el pandemonio, porque estábamos con el gobierno de Bolsonaro, que es un gobierno también de ultraderecha y que ha extinguido el Ministerio de Cultura, que ha hecho un ataque al sector cultural y a todas las instituciones culturales del país. Y en este contexto de la pandemia, donde las personas estaban en sus casas a través de movilizaciones en ámbito virtual, en las salas de Zoom, en los procesos de, en programas en vivo, transmisiones que se iban haciendo de manera descentralizada en todo el país, hemos logrado aprobar la Ley de Emergencia Cultural, que se llama Ley de Emergencia Cultural Aldir Blanc, que fue también fruto de una formulación colectiva. Esa ley ha asignado de 3.000 millones de reales, que son como 600 millones de dólares, en los años de 2020 y 2021 para políticas de auxilio emergencial al sector cultural, que llegó a 4.700 municipios del país. O sea, es un proceso efectivo. Brasil tiene como 5.000 y pico municipios. Esto ha llegado a 4.700 municipios que recursos que se descentralizaron y que no se quedaron en los gobiernos, sino que la ley decía explícitamente que esos recursos deberían llegar a los hacedores y hacedoras de cultura, a la ciudadanía, a las organizaciones culturales. Entonces, eso fue posible, eso es posible mientras exista un sector cultural fuerte, organizado y que acompañe estos procesos y que garantice la efectividad. Tanto que esta ley ahora generó también una política nacional que se llama ahora Política Nacional Aldir Blanc, es el nombre de un cantautor brasileño que murió por COVID en medio de la pandemia, por eso la ley lleva su nombre como también un homenaje, ¿no? Y eso es decir que ahora tenemos una política nacional de fomento y en este momento de reconstrucción del Ministerio de Cultura, de las políticas culturales en Brasil, estamos con el desafío de transformar eso que fue una legislación emergencial en una política permanente de fomento a la cultura, que este recurso, los 600 millones de dólares a cada año, van a ser impartidos también para las organizaciones y para el sector cultural de manera amplia en el país. Pero eso pongo acá en la mesa como un ejemplo de que la ciudadanía, junto o en contra de los gobiernos, a depender, es bueno cuando en el caso que se encuentran gobiernos sensibles a este tema, se puede avanzar mucho, pero también nosotros que estamos en la gestión somos transitorios, los gobiernos van a pasar, se van a suceder los cambios, entonces es necesario que quien sostenga estos procesos para la creación y el sostenimiento y la manutención de las políticas culturales y de las legislaciones sea la sociedad a través de la participación ciudadana. Así que creo que este congreso y este tema y este proyecto cumple un papel muy importante para que podamos sistematizar y tener un repertorio de estos procesos y de este contenido para avanzar, y espero que eso pueda también aportar para que se avance también en la construcción local, acá en México, en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara y en cada uno de sus barrios, territorios y organizaciones. Así que muchas gracias y estamos juntos. Pues sí dan ganas de quedarse a platicar mucho tiempo más, ¿no? Sobre estos temas tan trascendentales que implican esta construcción de políticas culturales de base comunitaria y sobre todo, bueno, pues impulsar esta necesidad que tenemos para
generar en nosotros mismos la conciencia de movernos un poquito hacia la construcción de una cultura cada vez más sólida, con estos puntos de cultura desde diversos territorios, pero que nos una un solo objetivo. Ahora le vamos a dar la palabra a Luisa, ya es nuestra última panelista de este conversatorio. Entonces, adelante, Luisa. Muchas gracias, Carla. Bueno, muchas gracias a todos y todas y todes por estar aquí. Me siento muy afortunada de estar rodeada de estos dos grandes expertos en políticas culturales a quienes les he aprendido mucho. Y bueno, para no como seguir profundizando, creo que ya nos hablaron mucho de grandes marcos, grandes experiencias, muy sólidas en cuanto a legislación y política pública. Acá voy a hacer una presentación mucho más modesta. Queremos platicarles una experiencia muy concreta en la Dirección de Cultura Guadalajara, particularmente desde la Coordinación de Cultura Comunitaria, que bueno, son los primeros pasos. Quiero compartir los primeros pasos que hemos dado en el último año, 3 meses, que es lo que tiene de vida el programa Puntos de Cultura. Entonces, si me hacen el favor de pasar a la diapositiva, la que tiene la tablita, por favor. Vamos. Gracias. Quise brincarme a esta lámina justo porque me parece que ya no estamos como muy lejanos de estos conceptos que parecen dicotómicos, pero más bien creo que son complementarios, de los que hablaba Hugo, hablando de territorialidad y territorialización, y luego Federico, ¿no? La descentralización y las centralidades. Pues bueno, acá Puntos de Cultura se crea un poco bajo de estas paradigma de la democracia cultural. Esta tablita es de Ezequiel Anderé, que a mí me parece muy concreta, muy ilustrativa, de cómo las nuevas políticas culturales, desde la perspectiva de derechos humanos, de la participación social y comunitaria, nos implican dar esta vuelta de tuerca y pensar ya no las políticas desde la perspectiva de la democratización, de llevar la cultura a los barrios, de pensar que hay territorios o poblaciones que no tienen cultura y hay que llevarnos la cultura a los pobres ausentes de cultura, ¿no? Porque además esto, uno, desmoviliza la participación ciudadana, reafirma este clasismo, porque también es una cuestión clasista, ¿no? De saber que hay gente culta e inculta bajo este enfoque clásico de las bellas artes y el patrimonio, ¿no? Pensar la cultura como una cuestión de una élite a la que solamente algunos pueden o deben tener acceso, porque si no se empobrece la cultura, como diría Vargas Llosa. Y no me parece que una cosa esté contrapuesta con la otra, sino al contrario, me parece que son enfoques complementarios y que tanto una se tiene que seguir haciendo porque provoca circulación, provoca generar diversidad, provoca que haya unas nuevas miradas de a lo mejor lo que yo no conozco, conocerlo. Pero bueno, Puntos de Cultura nace bajo este enfoque de la democracia cultural. Pensar que, pues de entrada, no hay un territorio sin cultura, porque a menos de que no haya población, ¿no? Entonces, reconocer la capacidad de las personas de generar sus propias prácticas, y entonces el reto ya no es llevarles cultura, sino generar las condiciones, los mecanismos, los instrumentos, las estrategias necesarias para que esa cultura endógena que ya está ahí dispuesta en los procesos sociales pueda florecer, pueda fortalecerse, pueda legitimarse, pueda potenciarse, catalizarse, como también lo mencionó Hugo. Entonces es pensar la cultura desde la comunidad y no para la comunidad. Entonces, pues ahí se escucha como muy sencillo, que eso ya está, y sí, pero también no es que esté y sea todo romántico y de rosa, ¿no? Realmente hay muchos retos que se tienen que plantear desde la política pública, desde la creación de programas para poder potenciar tanto las articulaciones orgánicas de los territorios como también poder potenciar a otros escenarios. Entonces, ya en este sentido, pues les empiezo a platicar lo que es el programa. Para la Dirección de Cultura de Guadalajara, si nos avanzamos a la siguiente lámina, por favor, como un poquito de antecedentes, pues inspirados justo en las experiencias de puntos de cultura que había en América Latina, que empezaron hace ya 19, 20 años en Argentina, que se han replicado con éxito, perdón, en Brasil, replicadas con éxito en Argentina, en gobiernos locales, en otros países como Perú y demás, pues fue que quisimos crear una apuesta inspirados en esa experiencia, donde reconociéramos y conociéramos a las experiencias organizativas que hay en la ciudad.
Entonces, para nosotros creamos el concepto, no nos lo sacamos de la manga, nos gustó mucho cómo conceptualizan el punto de cultura en la experiencia peruana, reconociendo cómo las organizaciones de base, articuladas por vecinas, vecinos que están en los territorios, poniendo unas características mínimas, como que son organizaciones con más de 2 años de trabajo sostenido, que están integradas por más de 4 personas, del barrio, aunque puedan estar articuladas y participando otras personas de otros territorios. Y también quisimos incluir en nuestro marco conceptual a los aliados, pensando en que también hay agentes culturales que a lo mejor no están vinculados a un proceso organizativo, pero que tienen las capacidades y la voluntad y los conocimientos de fortalecer a estas experiencias de base. Entonces, bueno, bajo esta concepción fue cuando que lanzamos el programa de puntos, la siguiente lámina, en marzo del año pasado. También hubo otro antecedente local. En la administración pasada en Zapopan tuvimos también un programa que se llamó Zapopan Comunitaria. Fue un programa que fue todo un reto porque lo lanzamos justo en marzo del 2020, cuando inicia la pandemia. Entonces fue muy complejo tener un programa de base territorial en un contexto virtual, porque no había manera de estar en los territorios, de hacer lo que ahora hacemos. Nos reunimos cada mes, el segundo sábado de cada mes con los puntos, trabajamos en asambleas presenciales. Eso no fue posible, entonces fue una gran experiencia, tuvimos muchos aprendizajes, pero bueno, tristemente la administración termina y el programa no se le da continuidad. Y ahí creo que ahí viene un gran reto que lo abordaré al final sobre pues la construcción de mecanismos legales y jurídicos para convertir los programas en políticas públicas, ¿no? Que me parece que es el gran reto y la gran ausencia que tenemos en nuestras ciudades, por lo menos en Jalisco, ¿no? Trabajamos mucho con programas, tenemos muchísimos programas, algunos muy exitosos y buenísimos, pero tenemos que dar el paso a construir política pública que pueda tener una mirada de más largo tiempo, que pueda tener mecanismos jurídicos, que pueda tener órganos concertados de participación también. Pero bueno, eso lo hablamos después. La siguiente, por favor. Y bueno, el programa tiene como objetivo fomentar la diversidad de expresiones culturales en la ciudad, desde la cultura de paz, considerando la participación de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias en la vida cultural. Entonces, hay 3 objetivos como estratégicos y específicos que uno tiene que ver con conocer a estas organizaciones, reconocerlas, que sería el segundo, y el tercero que va ahí junto, que es fortalecer y potenciar. Entonces, bajo esta dinámica, les voy a platicar como el año de trabajo que hemos venido haciendo. La siguiente. En cuanto a conocer, bueno, el objetivo era como muy claro, era estar en el territorio, poder hacer visitas, scoutings, ir reconociendo, mapeando qué experiencias organizativas hay en la ciudad. Actualmente el programa cuenta con 17 puntos de cultura registrados en el programa, seguramente hay muchos más. Comentar que, bueno, el programa es una elección para las organizaciones. Hemos tenido diálogos con algunos colectivos que nos dicen muchas gracias, no nos interesa tener ningún vínculo institucional, y se entiende y pues se respeta. Y no significa que estos 17 puntos sean los únicos que existan en la ciudad. Por supuesto que hay muchos más. El reto es encontrarles, el reto es generar confianza, el reto es poder hacer este trabajo concertado y en diálogo. Pero bueno, ese es el estado actual. Tenemos 7 aliados entre personas en lo individual y algunos colectivos que están registrados como aliados. Eso es lo que llevamos hasta ahorita en el objetivo de conocer. El diagnóstico es muy importante, quiero hablar del diagnóstico. Cuando una organización se autorreconoce y se quiere registrar en el programa como punto de cultura, hacemos un diagnóstico. Esto porque no tenemos datos. Hay una gran ausencia de información y data, tanto de la parte institucional como de la academia, que me parece que también es un reto ahí con las instituciones, los investigadores, tesistas, de poder generar esta información del estado de la cuestión de las organizaciones sociales. Entonces, el diagnóstico nos está permitiendo tener información sobre estrategias de comunicación, de sostenibilidad, de vinculación, de programación, de toma de decisiones de las organizaciones. Y esto ha sido muy bueno porque nos ha permitido ya en este segundo año de programa, pues tomar decisiones muy estratégicas, ya no pensando en la suposición o lo que creemos que les puede fortalecer, sino ahora sí con datos de cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas y cuáles son las potencialidades también que tienen las organizaciones. Entonces, bueno, el diagnóstico ha sido un muy buen ejercicio que además nos permitió tener una línea base y al final de la administración poder también tener cómo encontramos a las organizaciones y cuando nos vamos, pues cuál ha sido el impacto del programa, ¿no? Si realmente hemos logrado los objetivos o no. ¿La que sí?
En cuanto al reconocimiento, pues bueno, también está vinculado al tema del mapeo y el registro. Tenemos un directorio de puntos de cultura, se ha creado una fanpage que quien tenga ganas de conocer más a los puntos, pueden encontrarla como Puntos de Cultura Guadalajara. Es una página pues que opera ahorita el gobierno municipal desde la parte de comunicación, donde queremos dar visibilidad a los procesos de las organizaciones, quiénes son, dónde están, qué hacen. Los puntos de cultura se les entrega una certificación cuando se registran, que es como parte de un reconocimiento simbólico e institucional de saber que para la Dirección de Cultura son importantes, les reconocemos como parte de la infraestructura y del capital social de la ciudad. Esta constancia, además de tener un valor simbólico, pues tiene una utilidad. Por ejemplo, el mes pasado, en julio, tuvimos la convocatoria de apoyos económicos para los puntos. Entonces, es un requisito presentar esta constancia. Con esto damos como un poco y canalizamos de que los recursos lleguen a quienes realmente son organizaciones de base, a quienes realmente están trabajando en territorio, a quien realmente hay una vinculación y un trabajo articulado, porque también, bueno, pasa que de pronto emergen, cuando hay fondos, emergen puntos de cultura y organizaciones hasta debajo de las piedras, ¿no? Entonces es un poco ahí tener pues no el control, no me gusta usar la palabra control, pero sí como el diagnóstico, el contexto, el saber, el reconocimiento de quiénes son, dónde están y qué hacen. ¿No? Bueno, tenemos retos. Queremos hacer una campaña de comunicación, queremos seguir generando esas estrategias de posicionamiento del trabajo de los puntos. La mayoría de ellos tienen trabajos maravillosos, increíbles, vinculados a salud, territorio, educación, medio ambiente, pero justo como son organizaciones endógenas, para muchos de ellas es muy difícil, pues, que el mundo mundial se entere de lo increíble del trabajo que hacen. Entonces, desde nuestras posibilidades, pues el reto también es ser esa plataforma de visibilidad, que me parece que lo hemos logrado, sin querer queriendo. Hemos creado escenarios de cooperación como La Ventana Adelante, este es el segundo año. Hemos podido hacer que estos puntos vayan a otros países, que estén en Barcelona, que estén en Colombia, este año irán a Argentina, irán ya no sé ni a dónde, a Barcelona de nuevo, a Colombia, a poder compartir en escenarios internacionales pues el trabajo que hacen, y eso para mí ha sido súper simbólico. El año pasado estar en Barcelona y ver a los compañeros del Huerto Comunitario Tlacuache, el Coamil Federalismo, del Centro Cultural Cocay, en un escenario del otro lado del mundo, compartiendo qué hacen en sus territorios, sus luchas por la preservación de sus territorios, por la paz. O sea, eso yo creo que yo nunca me pasó por la cabeza, y me imagino que ellos tampoco, pero bueno, son estos ejercicios de pronto de visibilidad ya en otros escenarios que no estaban en el primer planteamiento. ¿La que sí? Y bueno, sobre potenciar y fortalecer, pues hay varias estrategias, platicarles, ¿no? Que bueno, para el programa Puntos de Cultura y Aliados no se trata solamente de transferir recursos económicos, y nos preocupa de pronto que la gente pueda creer eso, que no es solo una convocatoria donde yo puedo ir a presentar proyecto y me dan la plata, que claro que eso es maravilloso, y yo vengo de procesos de base y sé que eso es un gran alivio, tener un recurso donde te puedas apalancar, donde te puedas equipar, donde puedas pues potenciar tu trabajo, ¿no? Porque las organizaciones en el circuito territorial que tuvimos hace unos días, decía Sandra, ¿no? Cocay nació de la basura. Pues nació de la basura porque literal era del barrio ver donde dejaron una caja, dejaron una tarima en la esquina botada, un sillón, meterle mano, tunearlo y órale, para el proceso. Entonces, yo sé que el tema económico es súper vital y no se tiene que dejar de hacer, pero también, justo como decía también Hugo hace rato, la institucionalidad y lo público es mucho más que los recursos públicos. Hemos puesto a disposición de los puntos de cultura, pues las capacidades y los materiales de la Dirección de Cultura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un punto de cultura va a tener la fiesta del barrio por el aniversario, puede solicitarnos sillas, escenario, equipo de sonido, audio, un técnico, un ingeniero para que esté operando, y bueno, siempre y cuando pues lo pidan con tiempo y no la necesito para mañana, con mucho gusto se hace la gestión y se facilitan esas cosas. Tenemos también pues compañías artísticas. La Dirección de Cultura cuenta con la banda municipal, la estudiantina, el ballet folclórico, Tuncul, de danza prehispánica. Entonces también los puntos saben que pueden disponer de ese capital institucional, ¿no? Es decir, vamos a tener el festival del el equinoccio, la primavera. Entonces necesitamos o queremos que Tuncul vaya y se sume a nuestra programación, y con mucho gusto se programa y se pone también a disposición del trabajo de las organizaciones.
Y bueno, de entrada, pues hasta mi mismo cargo, ¿no? El que hoy en día haya una coordinación específica para cultura comunitaria, que les haga las gestiones, que a veces no saben cómo presentar un oficio a otras direcciones, ¿no? Como a Comude, a movilidad y demás, y que haya un escritorio que les va a atender, les va a hacer la gestión, me parece también una gran capacidad que se pone a disposición de los puntos de cultura. ¿Qué más? Comunicación, cultura. Y además, pues bueno, el tema de los recursos económicos, hay otra bolsa de recursos que se ha puesto a disposición de él, el fortalecimiento y la formación. Hace 15 días justamente tuvimos una actividad le pusimos seminario, pero realmente no era un seminario, era un proceso de educación popular, horizontal, donde las organizaciones pudieron reflexionar desde su propia práctica. Fue una semana de Big Brother, porque estuvimos ahí agentes culturales de Costa Rica, Bolivia, Colombia, Argentina, Guadalajara, Tamaulipas, Ciudad de México, aprendiendo desde sus propias prácticas. Fue facilitado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que también fue un gran logro de estas vinculaciones entre lo institucional, entre la sociedad civil. Además, esta actividad tuvo recursos para la movilidad de todos los invitados internacionales de la Unión Europea. Entonces, pues también ha sido un ejercicio de cooperación desde los recursos, los locales, los de los puntos, los de la Unión Europea. Entonces también me parece gracioso cómo desde lo institucional también de pronto hacemos cultura comunitaria. Eso que sucede en los procesos del barrio, ¿no? De yo pongo lo que tengo a favor de los demás y lo pongo en común, pues también es una forma de que estamos trabajando desde la institución y me parece muy lindo que aprendemos también desde los procesos de las bases. Y pues bueno, esta misma iniciativa de cooperación triangular, pues está pensada no nada más en generar capacidades en las instituciones, que es maravilloso poder tener esta cooperación técnica, conocer a otros colegas expertos, pero incluir a los puntos en los procesos, incluirlos en los escenarios de cooperación, me parece también que es un gran acierto que hemos estado haciendo, no solos, ha sido justo con la alianza y la gran generosidad de instituciones como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, la Fundación de Casa de Luis Barbosa, el año pasado con el INCIDEN en Madrid, la Secretaría General de HIP Iberoamericana. Entonces, bueno, creo que estos procesos de cooperación siempre han existido, los humanos vivimos de esas formas, ¿no? Siendo solidarios y estando ahí entretejiéndonos. Y pues nada, hasta aquí mi intervención, gracias. Bien, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas. Yo les pediría que pudiéramos hacer 3 preguntas, responden y si nos da tiempo otras 3 y así nos vamos. ¿Sí? Entonces, no sé quién quiera preguntar algo. 1, 2. Bueno, aprovechando que estás aquí, Alex, y que hace poco fuiste secretario municipal de Cultura en Niterói, algo que me parece relevante, conociendo un poco la experiencia, es que en Niterói, además de que también dieron seguimiento a nivel municipal de las políticas de cultura viva, entiendo que dentro de la Secretaría Municipal tienen un área participación y que esa área atiende tanto al Consejo Municipal como también otros mecanismos de participación. Esto, si nos pudieras compartir un poco, porque actualmente en el área metropolitana de Guadalajara hay un problema, y bueno, solo porque es lo que conocemos, ¿verdad? Pero seguramente se repite en muchas ciudades, ¿no? En donde los consejos municipales de cultura ya son espacios en que ni la ciudadanía ni la institución apuestan por esos espacios de participación. El año pasado, varios gobiernos municipales de la ciudad abrieron convocatoria para integrar sus consejos municipales de cultura y no lo lograron, incluido Guadalajara. Entonces, ahora que estamos en este proceso, en este proyecto de cooperación que tiene
como una de sus intenciones pensar algún mecanismo para fortalecer la participación ciudadana en cultura, saber cómo ha sido la experiencia de Niterói, justamente para pensar las diferentes formas de promover la participación ciudadana en las políticas culturales. Bueno, gracias, Rafa. Tú también ya has estado ahí, así que conoces un poco también del contexto de Brasil y la experiencia, pero también quiero hacer un puente de esta cuestión con lo que estaba hablando antes. O sea, Niterói es una ciudad de 500.000 habitantes que está cerca de Río de Janeiro, está hacia como la región metropolitana del Río. Pero lo que pasa ahí es que hay una experiencia de largo tiempo de incidencia de la ciudadanía en los procesos de las políticas culturales en la ciudad. O sea, eso es un hecho político concreto. O sea, existe, por ejemplo, el Consejo de Cultura hace más de 10 años y es muy activo y tiene presencia de la ciudadanía. Entonces, el Consejo es un espacio de incidencia concreta del sector cultural en los procesos y en las dinámicas de las políticas públicas. O sea, en sucesivas gestiones de la Secretaría de Cultura, ahora yo no estoy más como secretario, pero sigue esta mirada, esta concepción. Hace 3, 4 años se ha creado este Departamento de Participación Popular, que es justo o sea, un organismo adentro de la Secretaría que trabaja específicamente con los procesos de participación ciudadana. Mas eso existe porque existe una ciudadanía activa que participa en los procesos culturales. Por ejemplo, en la última elección del Consejo, todavía que estábamos en la gestión, que fue en diciembre del año pasado, en un municipio de 500.000 habitantes, más de 2.000 personas participaron directamente votando por sus representaciones en el Consejo. O sea, había una movilización social, ciudadana del sector de cultura para participar activamente en el proceso de elección del Consejo. También una experiencia que surgió en el ámbito de cooperación también con México, que quiero también hacer una breve referencia, fue la experiencia de la construcción de la Carta de Derechos Culturales de Niterói. Nosotros estuvimos acá en México en 2019, en San Luis Potosí, en una ciudad que implementó también una experiencia participativa de creación de una Carta de Derechos Culturales. Son pocas ciudades del mundo que tienen este instrumento, tiene Barcelona, tiene Roma, y en América Latina tenemos la experiencia de San Luis Potosí, la experiencia de Niterói, que surgió justo en el marco de una experiencia de cooperación en la red de ciudades de gobiernos locales de agricultura viva, y este proceso también fue un proceso de intensa participación de las organizaciones, de las personas, también construyendo este documento que es también un marco para pensar las políticas culturales en la perspectiva de inclusión, de equidad, de diversidad, de desarrollo ciudadano. Entonces, sí, existen políticas culturales activas y que se sostienen cuando existe una ciudadanía y un sector cultural también activo, también incidiendo, también presente en los procesos. Yo no creo en otra manera de sostener políticas culturales de largo plazo que no sea a través de la convocación, o si el gobierno no convoca, que la sociedad se autoconvoque a un proceso de intensa participación social y ciudadana para desarrollar las políticas públicas. Creo que Hugo sería buenísimo escucharle porque puede complementar. Bueno, sí. Con relación a la participación ciudadana en los asuntos públicos de la cultura, digamos, Bogotá, pues el año entrante cumplimos 30 años del sistema de cultura, es decir, de reconocimiento legal de los consejos de cultura. Eso fue en el año 1994. Ya desde los años 80, los consejos de cultura existían de manera autónoma por las propias comunidades, que tenían el consejo asociado a lo que ustedes hoy podrían llamar un punto de cultura. Es decir, el punto de cultura era autónomo y además era participativo. Es decir, se reunían entre ellos, hacían unas agendas cuando la palabra agenciamiento todavía no existía y le planteaban propuestas a lo público para complementar sus ideas. Enrique Spitia es de esa época, en la localidad de Bosa. Cuando todavía era estudiante universitario.
El Estado lo que hace es reconocer esos procesos comunitarios que ya se estaban dando en Bogotá. Y en el 94 creamos nuestros consejos de cultura de anterior a la Ley General de Cultura, que es del 97. En el 97 sale la Ley General de Cultura en Colombia y toma como referencia a Bogotá y crea los consejos municipales de cultura en todo el país. Pero ¿cómo ha evolucionado esto así muy corto? Las últimas elecciones de consejos de cultura en Bogotá se inscribieron más de 1.700 candidatos y candidatas, con más del 50% mujeres. Se eligieron más de 550 consejeros en los 47 consejos que tenemos, mayoría mujeres, 35% personas menores de 30 años, que esas son estadísticas que nos interesan mucho. Y tenemos allá una serie de incentivos a la participación. El primero es que les ponemos atención, o sea, que es el fundamental. Un consejo no existe si no lo escuchan. Si a mí me dicen no se casa y me caso, pues es complejo, ¿no? Si me dicen que no me case sin razones justificadas para no hacerlo, pues yo de pronto no le voy a hacer caso. Entonces ahí hay toda una lógica compleja, pero en general, pues con limitaciones, por supuesto, porque lo cultural es un proceso y no es evolutivo de esa evolución que nos han enseñado de una flecha que va para arriba, para arriba, para arriba y para arriba. No, somos más parecidos a un electrocardiograma, ¿no? Vamos bien, a veces bajamos y a veces subimos. Y eso es parte de lo que hay que aguantar y del proceso que hay que soportar. Pero esos candidatos que quedaron y que se convirtieron en consejeros tuvieron un respaldo ciudadano de 53.000 inscritos y de más de 38.000 votos, que puede sonar poco en una ciudad de 8 millones de habitantes, pero que si se pone en el contexto de los procesos de participación ciudadana en América Latina y en Bogotá, es bastante. Somos el sector que más participa en Bogotá, más que educación, que tiene, digamos, una población, más que las juntas de acción comunal, más que salud. Entonces, digamos que desde los consejos tenemos eso. Garantizamos los transportes en el sistema público para que los consejeros puedan ir a sus reuniones. Damos becas de profesionalización para aquellos consejeros y consejeras que están estudiando una carrera de pregrado o que están estudiando una carrera técnica o tecnológica, porque nos interesa mucho generar esas capacidades y valorar el tiempo. Eso es una manera de valorar el tiempo. Un consejero invierte al mes alrededor de 3 horas semanales a ser consejero y no reciben ningún pago por eso. Si recibieran pago serían funcionarios y entonces, pues qué gracia, ¿no? Entonces, ese es un tema. Ahora, se ha diversificado la participación y eso es un reto que han tenido que afrontar los consejeros. Por ejemplo, en Bogotá los planes de desarrollo locales y el distrital se formulan en una cosa que se llaman encuentros ciudadanos. Los encuentros ciudadanos, los diferentes personas de la localidad priorizan las problemáticas y proponen soluciones para ejecutar en 4 años. Somos el sector que más participa en encuentros ciudadanos, aunque no somos los que más nos dan recursos necesariamente, pero bueno. Y ahora, a partir de esta administración que se está cerrando en Bogotá, se arrancó con mucha fuerza algo que en Medellín ya se venía trabajando y es el presupuesto participativo. Entonces, en el presupuesto participativo no son los agentes culturales los que participan, son los ciudadanos y las ciudadanas, entre ellos agentes culturales. Somos el sector que más participa en presupuesto participativo en Bogotá. Pero en este sentido, afortunadamente, somos el sector que más recursos recibe por presupuesto participativo. Eso fue ha sido un resultado maravilloso, que se incubó en los consejos de cultura y se fue expandiendo con nuestros programas de primera infancia, con nuestros programas de formación artística, que generan un capital acumulado social que permite que estas personas defiendan lo cultural porque les hace falta, porque los hace felices. Y en ese sentido, tenemos un programa maravilloso que se llama Es Cultura Local, que habla de eso, es una especie de puntos de cultura. Creo que nosotros nunca le hemos puesto ese nombre, pero estamos haciendo
Cultura Viva hace 30 años, es lo que he venido concluyendo de las lecturas y de las reuniones. Es cultura local, entrega a través de estímulos y de apoyos, o sea, de una bolsa que se le entrega directamente a las organizaciones, más de 100.000 millones de pesos al año. Y estamos ejecutando más de 800 proyectos al año, directamente ejecutados por organizaciones comunitarias de base, que se llaman allá constructores, y salen del presupuesto participativo, tanto la Secretaría, el IDARTES, como la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y han surgido nuevas cosas. Pactarte, otra cosa. Se reunieron los hoppers, allá es hip hop, allá no es rap, break, sino que armaron un combo de hoppers y convocaron a la alcaldía a través de reconocerse no solo como sujetos artísticos, sino como sujetos sociales y políticos. Y exigieron que se generara un paquete de apoyo desde todas las entidades. Entonces, en el Pactarte se firmaron acuerdos para que salud apoyara, educación apoyara, gobierno apoyara, en fin. Esa es otra manera, se firman pactos. Tenemos pactos de orden en los cerros orientales, tenemos pactos con las bandas allá se llaman de marcha, no sé cómo se llaman acá, porque también son un combo bastante grande. Combo le decimos en Colombia a los grupos que tienen objetivos comunes. Y hay otros que son todavía más profundos que se llaman acciones afirmativas o los planes de acciones afirmativas. Esos planes se firman con las comunidades que tienen derechos preferenciales por haber sido históricamente invisibilizados, racializados, excluidos. Población gitana, población afro, población palenquera, los primeros esclavos que se liberaron del yugo español, fundaron un municipio en Colombia que se llama San Basilio de Palenque, que es patrimonio de la humanidad, y son palenqueros, son raizales de allá, y los raizales de San Andrés y Providencia, nuestra isla. ¿Qué hacemos con ellos? Además de LGBTI también, se firman unos planes de acciones afirmativas que son ley para las partes, donde nos comprometemos, no solo cultura, todos los sectores. Lo que quiero reconocer es que estos sectores que les cuento, los últimos que les dije, nadie les ponía atención hace 20 años. La primera entidad y el sector que les abrió las puertas fue cultura, porque además les dimos una curul de consejeros de cultura. Los gitanos tenían una, población LGBTI tenía otra y así. Hoy en día ya llegaron a un nivel en el que todas las entidades tienen que pactar con ellos lo que se va a hacer. Y si uno incumple, puede generar consecuencias jurídicas. ¿Qué significa esto? Que hoy hay en Bogotá y en algunas ciudades de Colombia, hay una gran diversidad de oferta de participación que se ha logrado porque la comunidad se ha movilizado, los que más han tenido paciencia estos años. La creación del Instituto de las Artes fue gracias a los consejeros y a los consejos de cultura, por ejemplo. Entonces creo que, pero son votados por votación ciudadana, no son elegidos por la institucionalidad, o si no, eso sería un comité técnico, no sería un consejo participativo. Entonces es como la experiencia, todo esto lo pueden encontrar en la página de la Secretaría, están las actas de cada reunión de consejo, están los resultados de las elecciones, está todo lo que pasa ya en participación. Hola, estaba pensando, digamos, en la forma en la que la ciudadanía se involucra eh, con la cultura. Creo que intervienen, digamos, América Latina ha avanzado mucho en el espacio público, como, digamos, a través del espacio público, a través de la infraestructura, a partir de, digamos, de diferentes manifestaciones culturales, artísticas, trabajos y procesos. La ciudadanía, digamos, que consume arte o tiene acceso al arte y al patrimonio simplemente circulando, caminando. Y aquí estamos en un espacio privilegiado, hermoso, aquí en Guadalajara, con mucho, digamos, por disfrutar. Pero siempre también pensando en el espacio, en el transporte público.
en eso del tiempo, porque digamos, hay poco tiempo, digamos, para poder de pronto disfrutar, ver, no sé, una serie o ir a un concierto o ir a un recital. Entonces yo quisiera preguntarles si, digamos, de alguna forma, no sé si conozca alguna experiencia o qué ideas de pronto creativas, innovadoras, que uno pueda, digamos, a través de los sistemas de transporte público que la ciudadanía, digamos, en ciudades muy grandes y también ciudades intermedias, los ciudadanos pues lo utilizan todos los días. Digamos, uno que pudiera hacer a través del transporte público para que la gente y la ciudadanía en general se involucre más, se apropie y aproveche más, digamos, de las ofertas culturales que están presentes en cada una de sus ciudades. Pues el transporte público, pues digamos, en la medida que la cultura o el arte o el patrimonio o la memoria, que es en lo que se traduce el patrimonio, son parte de la vida cotidiana, no son constructos conceptuales ni académicos. La ciudad debería diseñarse desde una perspectiva de vida sostenible. Es decir, que cualquier elemento del espacio público o del sistema de transporte debería estar pensado para el disfrute de la vida cotidiana. En ese sentido, lo que yo he aprendido estos días acá en Guadalajara con las obras de Colunga, del maestro Alejandro Colunga, es cómo una obra de arte se convierte en parte de la vida cotidiana de una persona en el momento que pasa de la apreciación de una obra al disfrute de un objeto que lo hace feliz. Y el fenómeno selfie ahí es muy importante, es decir, ¿cómo valoro yo donde me tomo una selfie o cómo no lo valoro? Porque eso significa que quiero crear un nuevo recuerdo para mi vida, que va a quedar y que le voy a contar a mis amigos y a la familia. Y eso es lo que hace el arte en espacio público, por ejemplo. Crea nuevos recuerdos, crea nuevas memorias, crea nuevas maneras de apropiación con el territorio. Por eso, no, bueno, hay unos nuevos conceptos de museo a cielo abierto eh, que yo estoy intentando como responder a ese porque no es el museo. El museo es una discusión muy clásica, pero a lo que voy es que el sistema de transporte y cualquier otro elemento donde haya interacción con la vida debería pensarse para que se disfrute, no para que se sufra. Y por eso el arte en espacio público ha sido importante, porque convierte a la ciudad, es un espacio natural para evidencia de lo cultural, no lo público como un punto que yo tengo que pasar para llegar al trabajo, sin que me roben, o sin que me acosen, o sin que me moje por la lluvia. O sea, yo quiero pasar de lo privado a lo privado de manera muy rápida por lo público, ¿no? Y pues por supuesto, eso hay que repensarlo en términos de que la ciudad debe ser para disfrutar. En términos de experiencias, pues en Bogotá tenemos los biblioestaciones. En cada estación de bueno, no en todas, en algunas estaciones de Transmilenio, que es parecido a una parte de su sistema de transporte aquí en Guadalajara, porque allá no tenemos metro, ya lo estamos construyendo, pero estamos en Transmilenio. En algunas estaciones de Transmilenio hay biblioestaciones, es decir, pequeñas librerías donde con nuestro programa de libro al viento, que se basa en que el libro no es para apropiarse de él, sino para leerlo y prestárselo a alguien más para que termine haciendo esa circulación. Esas son las biblioestaciones. Entonces las personas toman su libro, lo pueden leer mientras esperan el bus o en el bus, y cuando lleguen a su destino cuando ellos lo consideren de su vida, vuelven y lo dejan en la biblioestación. Esa es una de las iniciativas. Las otras son las de hombres al cuidado y las estrategias que tenemos de cultura ciudadana, y por supuesto nuestro arte en espacio público, que se ha venido convirtiendo en algo emblemático para Bogotá. En este momento estamos en un simposio allá de arte en espacio público, eh, donde ya la ciudad no puede entenderse sin eso, pero muy concentrado en el graffiti y en el mural. A mí me parece que aquí tienen muchas mayores posibilidades porque tienen más peatonalizaciones, las esculturas son maravillosas y son muy interactivas,
Así que hay que pensarse como, para eso son el poder de las ideas, para que la gente se le ocurran cosas y las pueda implementar en cualquier lugar de la ciudad. Complementar así de manera muy rápida, que creo que cuando se habla, por ejemplo, de derechos culturales, ¿no? Estos derechos están articulados con los derechos sociales también, o sea, movilidad, vivienda, ¿no? Me parece que son cuestiones que deben caminar también juntas porque no es posible hablar de derechos culturales sin hablar el derecho a la ciudad, el derecho a la convivencia, ¿no? En realidad todo eso también está como parte del paraguas de lo que son también los derechos culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido también, si estamos hablando de políticas públicas de participación ciudadana, también necesariamente nosotros vamos a provocar y a ser provocados en el sentido también de flexionar y de incidir también en el conjunto de políticas públicas, donde está también la cuestión de la movilidad. Bien, bueno, pues ahora vamos a una pregunta con nuestros participantes virtuales, que dice, ¿cuál podría ser una estrategia para acercar estos puntos de cultura y de desarrollo comunitario a poblaciones que sus necesidades básicas no están cubiertas? ¿Cómo promover estos espacios cuando el interés está antes en buscar cómo alimentarse y sobrevivir? Bueno, es que los puntos de cultura no los acercamos a ningún lado. Los puntos de cultura ya están en los territorios. Creo que, o sea, no es que sean artificiales y se crean para mandar o movilizar, están ahí. Y entiendo esto pues de las necesidades básicas, pero les voy a poner un ejemplo. En Zapopan, cuando estaba en Zapopan, Zapopan Comunitaria, hay un punto de cultura en el Reilete. No sé si la gente local lo ubica en la comunidad Reilete, es una comunidad, es un asentamiento humano ilegal sin servicios y tenían un punto de cultura. O sea, sus mismas necesidades, o sea, los puntos de cultura, una constante que tienen es que emergen por una necesidad, ¿no? O sea, hay una necesidad en el territorio por cuidados, por la conservación de un espacio público, por la salud, por mejorar algo que es lo que los moviliza, genera el agenciamiento del que ya hablaba Hugo también, y se organizan para hacer frente a. Entonces, yo no creo que, como no creo que haya un territorio sin cultura, no creo que haya una población que no tenga la capacidad de organizarse y generar y detonar un proceso cultural. O sea, no me lo tiene que contar nadie, yo lo vi en la comunidad Reglete, ¿no? Se organizaban, tenían sus talleres de pintura, en Navidad hacían un mega festival, se les sumaban un montón de aliados. Entonces, no es que sea una cuestión ni manipulada ni impuesta por el gobierno municipal. Los puntos de cultura están antes de los programas, siempre han existido. El programa es una cosa que viene a fortalecer y potenciar, pero ni los vamos a mandar a ningún lado, ni les vamos a obligar, ni a acercar nada, ni mandar a una comunidad vulnerable. Más bien propiciemos que en esas comunidades vulnerables tengan las capacidades, los mecanismos, las estrategias para organizarse y poder potenciar cosas que seguramente ya hacen. Bueno, yo complemento, porque igual el tiempo es tan corto para tantas cosas, pero hay un tema que omití, y es que las nuevas políticas culturales, que es algo que tradicionalmente no se hacía en los enfoques clásicos, y pues de la escuela de Girona, que nos tuvo bastante tiempo, digamos, bajo su influencia, es la desigualdad. Las políticas culturales parecía que eran, en el contrario a lo que decía Santini antiguamente, la política cultural era endógena. Se pensaba ella hacia ella misma y nos creíamos el ombligo del mundo, porque la política cultural también estaba reducida a la visión o a los intereses de los artistas, de los gestores culturales y de los agentes culturales, no de las ciudadanías. Eso nos hizo ser un poquito alternos, estar por fuera, manejar nuestros propios conceptos, no nos conectábamos con la movilidad, con la economía, con la salud, nos van a instrumentalizar, todo eso pasaba. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Pero el tema de la desigualdad es fundamental también hoy en día, y las políticas deben hablar de eso.
hay que repensar en cómo focalizar y en cómo diseñar ideas, proyectos, estrategias que contribuyan a aminorar las condiciones de reproducción de la desigualdad eh, en las diferentes ciudades y en las zonas rurales de los países de América Latina. Porque no importa si una persona gana 100 millones o 1 millón, esa pobreza monetaria o esa diferencia monetaria no debería tener consecuencias en sus derechos culturales, ni en la garantía de sus derechos humanos. Es decir, que una persona que gana 100 millones, que no tiene tiempo, porque le toca cuidar los 100 millones, o sea que tampoco tiene tanta calidad de vida, y una persona de 1 millón tengan las mismas posibilidades de acceder a un teatro. No importa el nombre de la obra. Y además, la labor del Estado está en poner esa expresión o esa posibilidad de práctica cultural en donde están aquellos más desiguales, que creo que es el sentido de la pregunta. Y eso no nos lo hemos preguntado. Por eso hay que repensarse la territorialización y la territorialidad. Entonces, uno de los criterios fundamentales, si yo fuera ministro de Cultura alguna vez o director de la UNESCO y algún funcionario viene con una propuesta o algún colaborador viene con una propuesta de cultura, de arte, llámese festival, llámese escuela de formación, llámese investigación, llámese eh, rueda de negocios, lo que yo primero le preguntaría es, ¿cómo esto que usted me va a presentar ayuda a disminuir las condiciones de desigualdad de la ciudad? Y después cuénteme cuántos artistas vienen, cuánta plata cuesta, cuánta gente va a entrar. Primero dígame eso. Creo que eso es ineludible hoy en día en América Latina y en países como los que estamos aquí, Brasil y Colombia, que somos los que concentramos los mayores índices de desigualdad de América Latina. Perdón, nada más para complementar también, porque justo me parece súper importante mencionar esto de las desigualdades. Una también de las características que tuvo, por ejemplo, la convocatoria de apoyos económicos para los puntos de cultura y los aliados, que sí ha sido una cosa muy particular, es que los recursos los pueden usar los agentes para pago de su retribución por su trabajo. Muchas de las convocatorias no contemplan que el uso de los recursos para pago, no queremos decir honorarios, porque ya entramos en un tema pues fiscal y impuestos y demás, ¿no? Entonces, la mayoría de las convocatorias tienen el recurso para equipamiento, infraestructura, comprar cosas, ¿no? Pero la pregunta es esto, hay unas necesidades pues materiales de vida, de remuneración por el trabajo, que además es un derecho, ¿no? No hay nada más digno que recibir una retribución por el trabajo efectivamente hecho. Entonces, acá en el programa, pues, es una de nuestras particularidades. Tenemos el recurso, lo pueden utilizar para el pago del equipo que sostiene el trabajo del punto de cultura. Pues creo que vamos acabando el conversatorio, ya no va a haber tiempo para hacer otras preguntas. Me parece que es importante retomar los puntos más trascendentales que se trataron en la mesa, que es la democratización a partir de la movilización de la participación comunitaria, la parte del gestar políticas públicas de base comunitaria, en donde la sociedad sea partícipe también de la resolución de sus propios problemas colectivos, la parte de la institucionalización de los derechos culturales, la democratización de esos derechos en donde haya una participación abierta hacia ellos y un acceso también hacia ellos. Tenemos una agenda pendiente de construcción de políticas culturales de base comunitaria sostenibles, que esta también es la parte, me parece que es importante tratarla en este evento en particular. Y bueno, pues los invitamos a las siguientes actividades que están programadas para el día de hoy. Muchas gracias.